Soy el alumno Luis Fernando Velázquez Flores. Vengo impartiendo la carrera de estomatología en la Universidad de Ciencias Médicas y Administrativas UCMA. Vengo a partir del tema del nervio trigémino por la materia de anestesiología con el Dr. Remis. El nervio trigémino es el quinto par craneal. Es un nervio mixto que transmite la sensibilidad de la cara, las órbitas y las fosas nasales y lleva la incitación motora a los músculos masticatorios. El origen aparente: cara inferolateral de la protuberancia anular. De este lado se encuentra la protuberancia anular. El origen real: las fibras sensitivas tienen su origen en el ganglio de Geyser. El ganglio de Geyser está situado de este lado. Y las fibras motoras tienen su origen en dos núcleos masticatorios, uno principal y otro accesorio. Núcleos masticatorios están de este lado. Trayecto y relaciones: de protuberancia anular emanan las raíces sensitivas y motoras del nervio trigémino. La raíz motora es menos voluminosa y corre debajo de la raíz sensitiva. Para alcanzar el ganglio de Geyser, alcanza luego el tronco mandibular con el que se fusiona. Esta es la raíz motora. Corre por debajo de la raíz sensitiva, que esta es toda la raíz sensitiva, esta parte que está aquí. Para alcanzar el ganglio de Geyser, que está de este lado, recorre todo el tronco mandibular, que es toda esta parte de aquí. La raíz sensitiva es más gruesa. Al abordar el ganglio de Geyser, sus fibras se abren en forma de abanico y constituyen el plexo triangular. El nervio trigémino origina de tres ramas terminales: el oftálmico, el maxilar y el mandibular. El oftálmico es este que tenemos aquí todo de verde, el maxilar es el azul y el nervio mandibular es todo este que tenemos de rojo. Todo lo que está aquí atrás es la fosa craneal. El nervio oftálmico también es conocido como B1. Es un ramo que se desprende de la parte anteriointerna del ganglio de Geyser, desde donde se dirige hacia arriba y adelante para penetrar la pared externa del seno cavernoso. Al salir del seno cavernoso se divide en tres ramos, que es el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasal. En la pared externa del seno cavernoso del nervio oftálmico está situado abajo del patético y del motor ocular común. Su agujero de salida es la hendidura esfenoidal. Sus ramos colaterales es que en su trayecto el tronco oftálmico emite ramos meningios, uno de los cuales nace cerca de su origen y se dirige hacia atrás para adosarse al patético. Al separarse de que él se dirige a la tienda del cerebelo, se llama nervio recurrente de Arnold. Sus ramas terminales es el nervio frontal, que está situado de este lado, el nervio lagrimal y el nervio nasal, que es de la rama 1 oftálmica. El nervio frontal es el que penetra en órbita por fuera del anillo de Zinc y del nervio patético y por dentro del lagrimal. En el interior de la órbita camina sobre la cara dorsal del músculo elevador del párpado superior y antes de llegar al reborde orbitario se divide en el frontal externo e interno. Este es el nervio frontal, que sigue siendo parte de la rama oftálmica. El frontal interno sale de la órbita por fuera de la polea de reflexión de oblicuo mayor y se divide en numerosos ramos, unos destinados al periósteo y la piel de la frente y otros al párpado superior y tercer grupo para la piel de la raíz de la nariz. El frontal externo sale de la órbita por el agujero supraorbitario y suministra ramos ascendentes que terminan en el periósteo y la piel de la frente, ramos descendentes destinados al párpado superior. Toda esta es la rama oftálmica. Por aquí pasa el nervio frontal interno y el nervio frontal externo. El nervio nasal es la rama interna del tronco oftálmico, penetra en la órbita por la parte más amplia de la hendidura esfenoidal, atravesando el anillo de Zinc. Por dentro del motor ocular común se dirige de fuera hacia adentro, pasando por encima del nervio óptico y por debajo del músculo recto superior. Corre después entre el oblicuo mayor y el recto interno hasta llegar al agujero etmoidal anterior, donde se bifurca en dos ramos, uno interno y otro externo. El nasal interno pasa por el conducto etmoidal anterior, llega a la lámina cribosa y penetra el agujero etmoidal para ir a las fosas nasales. Ya en esta llega a la parte anterior del tabique y emite un ramo interno
para el tabique y el otro externo para la pared de las fosas nasales y la piel del lóbulo de la nariz. El nasal externo continúa en la dirección del nervio nasal y pasa por el borde inferior del oblicuo mayor hasta llegar a la polea de este músculo, donde emite ramos ascendentes destinados a la piel del espacio interciliar y ramos descendentes para las vías lagrimales y para la piel de la raíz de la nariz. Este es el nervio nasal externo, nervio nasal interno, nervio nasal, nervio oftálmico y hasta acá atrás encontramos el ganglio de Geyser. Todo esto es parte de la rama oftálmica. El nervio lagrimal es el ramo externo de los ramos del tronco oftálmico. Penetra en la hendidura esfenoidal por fuera del anillo de Zinn y corre por el borde superior del músculo recto externo hasta llegar a la glándula lagrimal, donde se divide en un ramo interno y uno externo. El lagrimal interno se distribuye por la porción externa del párpado superior y por la piel de la región temporal adyacente. Se anastomosa con el ramo orbitario del nervio maxilar, y el lagrimal externo inerva la glándula lagrimal. El ganglio oftálmico está colocado por fuera del nervio óptico, se halla aplanado transversalmente y es de forma más o menos cuadrilátera. La B2, conocida como nervio maxilar, este nervio es exclusivamente sensitivo y nace en la parte media del borde externo del ganglio de Geyser. Se dirige hacia adelante para alcanzar el agujero redondo mayor, penetra la fosa pterigomaxilar, aquí corre adelante, abajo y afuera para alcanzar la hendidura esteromaxilar y después el canal suborbitario y sale el orificio suborbitario donde emite sus ramas terminales. Aquí tenemos el ganglio de Geyser. La primera es la rama maxilar, que ya le expliqué hace un ratito. Y la segunda rama es la maxilar. Entra por el agujero redondo mayor, pasa por la fosa pterigomaxilar, después pasa por la fosa esfenomaxilar hasta llegar al agujero suborbitario. Y después, aquí tiene un recorrido baje que primero pasa por el canal suborbitario hasta llegar al agujero. Sus ramos colaterales. Emite 6 ramos colaterales. El primero es el ramo meningio medio. El segundo es el ramo orbitario, que está constituido por el temporomalar y la crimopalpebral. Su tercer ramo colateral es la rama esfenomaxilar, que trae el orbitario, los nasales superiores, nasopalatino, pterigopalatino, palatino anterior, palatino medio y palatino posterior. Como número 4 tenemos el ramo dentario posterior, como número 5 ramo dentario medio y como número 6 ramo dentario anterior. El ramo meningio medio se desprende del nervio antes de que éste penetre el agujero redondo mayor y se distribuye por las meninges de las fosas nasales. Aquí contamos con el ganglio meningio medio. El ramo orbitario se desprende del nervio de la fosa pterigomaxilar para penetrar la cavidad orbitaria. Se dirige hacia arriba de la pared externa de la órbita. Al salir de este lugar se divide en un ramo temporomalar y otro lagrimopalpebral. El temporomalar penetra el conducto malar, suministrando un ramo malar que va de la piel del pómulo y un ramo temporal que va de la fosa temporal, donde se anastomosa con el temporo profundo anterior del nervio mandibular. Y el lagrimopalpebral se dirige hacia adelante y arriba y suministra un filete lagrimal que se anastomosa con el ramo lagrimal del nervio oftálmico y termina en la glándula lagrimal, y un filete palpebral que termina en el párpado inferior. El ramo esfenopalatino se desprende del nervio cuando éste penetra en la fosa pterigomaxilar, se dirige hacia abajo y adentro pasando por fuera del ganglio esfenopalatino y después se divide en 6 ramos terminales. Orbitarios hondos y penetran en la hendidura esfenomaxilar a la órbita, a cuya pared interna se adosan hasta llegar al agujero etmoidal posterior, en el cual penetran para distribuirse por las células etmoidales. Los nasales superiores son los que penetran el agujero esfenopalatino y llegan a las fosas nasales para inervar la mucosa y los cornetes superior y medio. El nasopalatino penetra por el agujero esfenopalatino, alcanza el tabique de las fosas nasales, por el cual corre de arriba a abajo y de atrás adelante hasta llegar al conducto palatino inferior. Atraviesa por este para inervar la mucosa de la parte anterior de la bóveda palatina,
no sin haber emitido antes numerosos ramos destinados a la mucosa que cubre el tabique. El pterigopalatino o faringio de Vogt se dirige hacia atrás y penetra el conducto pterigopalatino, de donde sale para distribuirse por la mucosa de la rinofaringe. Palatino anterior desciende para alcanzar el conducto palatino posterior, dando en su trayecto un ramo para el cornete nasal inferior. Al salir del conducto emite ramos para la bóveda palatina y el velo del paladar. Palatino medio desciende acompañado para el palatino anterior y sale a distribuirse por la mucosa del velo del paladar. El palatino posterior desciende para penetrar el conducto palatino accesorio. Al salir se divide una rama anterior destinada a la mucosa de la cara superior del velo del paladar y otra posterior que inerva el periestefalino interior y palatogloso y el faringoestafilino. El dentario posterior se desprende del tronco en la parte posterior de la fosa pterigomaxilar y descienden adosados a la tubricidad del maxilar para penetrar en los conductos dentarios posteriores. Proporcionan ramos a los molares superiores, así como a la mucosa del seno maxilar y al hueso maxilar. El dentario medio nace del tronco en pleno canal suborbitario y desciende por la pared anteroexterna del seno. Bueno, ¿esto para qué? Para anastomosarse con el dentario anterior, emitiendo ramos para los premolares y a veces para el canino. El dentario anterior emana del nervio cuando éste pasa por el conducto suborbitario, camina por el periósteo para alcanzar el conducto dentario inferior o anterior y suministra ramos a los incisivos y al canino. Las ramos terminales, cuando el nervio maxilar sale del conducto suborbitario, emite ramos ascendentes y palpebrales para la piel del párpado inferior, ramos labiales que se distribuyen en la mucosa y tegumentas del labio superior y del carrillo, y ramos nasales que recogen las impresiones sensitivas de los tegumentas de la nariz. El ganglio esfenopalatino está situado en el trastorno de la fosa pterigomaxilar y dentro y debajo del hueso maxilar. Está aplanado de arriba a abajo y de forma triangular o cuadrilátera. De ahí pasamos a la B3 o nervio mandibular. El nervio mandibular es un nervio mixto que nace del borde anteroexterno del ganglio de Geyser y se forma por la reunión de la nariz motora y de la raíz sensitiva que proviene del ganglio. Al salir del ganglio de Geyser llega al agujero oval. Una vez fuera del agujero oval queda colocado por fuera de la penurosis intertiroigoidea y del ganglio óptico, al cual se une íntimamente. Se divide entonces en dos troncos, uno anterior y uno posterior. Aquí tenemos el agujero oval y por aquí pasa el nervio maxilar, que principalmente entra por el agujero oval y termina en el agujero mentoniano, inervando toda esta arcada de la parte inferior. Las ramas colaterales, antes de que el nervio trigémino se bifurque en dos troncos, emite un ramo recurrente que se introduce en el cráneo por el agujero redondo menor y se distribuye por las meninges. El tronco anterior proporciona tres ramos: el temporobucal, que consta de un temporal y de un bucal, el temporal profundo medio y temporomaceterino. El temporobucal parte del tronco y se dirige hacia afuera entre los dos haces del pterigo externo, el que suministra algunos ramos en la cara externa de este músculo. Se divide en un ramo ascendente o nervio temporal y uno descendente o nervio bucal. El temporal va a distribuirse por las haces anteriores del músculo temporal y el bucal cruza por la cara interna del tendón temporal para alcanzar la cara externa del bucinador, donde proporciona ramos para la piel y la mucosa del carrillo. Su ramo cutáneo se anastomosa con el nervio facial. El temporal profundo medio se dirige hacia arriba y afuera para alcanzar la cresta esfenotemporal y distribuirse en los haces medios del músculo temporal. Temporomaceterino corre hacia afuera, pasando por encima del músculo pterigo externo, y al nivel de la cara esfenotemporal se divide en dos ramos, uno ascendente o nervio temporal profundo posterior y otro descendente o nervio maceterino. El tronco posterior emite cuatro ramas: nervio pterigo interno, periestafilino externo, músculo del martillo. Como números tenemos al nervio dentario inferior, que consta del ramo anastomótico del lingual, nervio miloideo, ramos dentarios.
nervio lingual, nervio auriculotemporal, que consta de auriculares inferiores, auriculares, ramos anastómicos y ramos parotideos. El nervio perotigoideo interno, pariestafilino externo, músculo del martillo. El tronco de los nervios de los músculos se unen al ganglio óptico, del que se separan para dividirse en 3 ramas. Una de estas ramas se dirige hacia abajo y afuera, penetrando la cara profunda del músculo perotigoideo interno. Es el nervio pterygoideo interno, del cual emana un ramo muy delgado que alcanza el borde posterior del músculo periestafilino externo o nervio del periestafilino externo. Cuando el tronco se desprende del ganglio, proporciona un delgado ramo que atraviesa la apeneurosis interptigoidea. Va a distribuirse al músculo del martillo y se llama por eso nervio del músculo del martillo. Nervio dentario inferior es el más voluminoso de los originados por el nervio mandibular. Continúa en la misma dirección del tronco y desciende entre la cara externa del pterygoideo interno y externo. Penetra luego en el conducto dentario. Corre por esta hasta el agujero mentoniano, donde se dividen sus ramas terminales. Una de sus ramas terminales es la rama anastomótica del lingual, nervio miloideo y ramos dentarios. Nervio lingual. Es tan voluminoso como el dentario inferior. Camina por delante de este, del que se separa para dirigirse a la punta de la lengua. Corre al principio entre los 2 pterygoideos hasta alcanzar el piso de la boca. Se dirige hacia adelante sobre el hipogloso y el geniogloso, colocándose entre el geniogloso y músculo lingual inferior, y cruza el conducto de Wharton por debajo y afuera. Se ramifica finalmente por la mucosa de la lengua situada por delante de la V lingual. Sus ramas terminales son 2 ramas terminales. El nervio incisivo continúa en la dirección del tronco, se mete en el conducto incisivo y proporciona ramas a los incisivos y al canino. El nervio mentoniano sale por el agujero mentoniano y se esparce en múltiples ramas que se distribuyen por el mentón, el labio inferior y alcanzando la mucosa. El ganglio óptico se llama también ganglio de Arnold. Está situado por debajo del agujero oval y por dentro del nervio mandibular. Ramas afferentes. Recibe el nervio petroso superficial menor del nervio petroso profundo menor. Ramas eferentes. Se desprende del ganglio ramas que van a los nervios del músculo pterygoideo interno y del periestafilino externo y del músculo del martillo, así como ramos que van al auriculotemporal para inervar la glándula parótida y la mucosa de la caja del tímpano. Bueno, una de las formas de anestesiar y ver el recorrido del trigémino es esta. El trigémino consta de esta parte de aquí. La primera rama es esta que tenemos aquí, la rama oftálmica. Después tenemos la rama maxilar y la rama mandibular. La rama oftálmica nos va a inervar parte del párpado, parte del ala de la nariz y parte del labio superior. La rama maxilar va a constar de 3 ramas, una anterior, una media, una posterior, media y anterior. La rama posterior del maxilar nos va a inervar de tercer molar a primer molar. La rama media nos va a inervar de primer molar a primer premolar. La rama anterior nos va a inervar del primer incisivo a canino. Ya sea que aquí podamos anestesiar localmente o por ramas. En la rama mandibular es lo mismo. La rama mandibular baja y entra por el agujero oval y termina en el agujero mentoniano. También igualmente se divide en 3 ramas. La primera rama es la rama posterior, que va a inervar la parte del tercer molar y parte del segundo molar. La rama media va a inervar parte del segundo molar hasta segundo premolar, y la rama anterior va a inervar de canino a primer incisivo. Y eso sería todo de mi video.